al Señor. Qué hermosa esperanza. Y lo viviremos, hermanos. Lo viviremos, estaremos allí, viviendo ese periodo de paz previo a la nueva creación, donde será eternamente viviendo en la presencia de Dios, cuando hay una nueva creación de la tierra, ¿sí? Y allí estaremos nosotros. Ahora bien, vamos a los versículos 21 y 22. Y ahí nos mete a nosotros, en este concepto de anhelar la redención, ¿sí? Hizo la paz, seguimos siendo versículo a continuación del 19 y del 20. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo, entre el cielo y la tierra, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto, versículo 21, los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran enemigos separados de Él por sus malos pensamientos, por su mente y por acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Lo vimos también en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él, delante de Dios, sin ninguna falta. Santos, intachables e irreprochables. No necesitamos ningún otro elemento más que nuestra voluntad y el deseo de estar en la presencia de Dios, si bien vivimos siempre con el Espíritu de Dios en nuestro interior, mientras que no lo contristemos, ¿sí? O lo ofendamos. Bien, nosotros éramos enemigos en nuestra mente, nuestro pensamiento intencional y premeditado que se oponía a la voluntad de Dios, y en nuestro cuerpo a través de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, como habíamos dicho antes, ¿sí? Algo que Pablo llama la atención acá, que por ahí no nos llama tanto la atención a nosotros, y habla que lo hizo Cristo en su cuerpo físico, ¿sí? Había una de las herejías que estaban comenzando allí en la iglesia de Colosas, una herejía que se manifestó más adelante, siglo III, IV de la era cristiana, y era el pensamiento de los gnósticos, que ellos entendían que la materia o la maldad estaba en la materia, por lo tanto el cuerpo iba a ser deshecho y lo que importaba era el alma. No importaba lo que uno hiciera con el cuerpo, porque eso era elemento de perdición y no tenía valor. Entendemos que eso no es así, al contrario, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo y honrarlo. ¿Y por qué dice esto? La maldad de la materia era el pensamiento que ellos tenían, y Pablo le dice que Cristo, o mediante la muerte física de Cristo en la cruz, trajo bendición a toda la creación. ¿Sí? Versículo 23 y nos trae, hasta acá habíamos llegado en la consideración el domingo en la mañana. Versículo 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Versículo 23 nos dice esto. Aparentemente está planteando un condicionante a nuestra salvación. Si es que... Y la realidad es que no es un condicionante a nuestra salvación, sino que lo que está expresando es dado que o puesto que. Y hay algo que tenemos que entender. Si bien mi perseverancia no es necesaria para mi salvación, mi perseverancia en los caminos de Dios muestra la realidad de mi salvación. La perseverancia es la prueba de nuestra realidad.
Ahora bien, si bien la Biblia habla de la perseverancia de los santos, también enseña que los santos solamente son los que perseveran hasta el final. Perseveramos en Cristo. Pablo no hace distinción, como hacían también los gnósticos, entre los iniciados y los simples creyentes. La realidad ellos tenían como una categoría, ¿sí? Que había parte, y acá dice que está prometida a todos. Versículo 24. Pablo plantea en el 23 que fue el servidor de Dios para proclamar esta buena noticia. ¿Sí? Versículos 24 hasta el 27. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia. Y es importante marcar esto también. Pablo no se plantea como aquel que tenía la autoridad, sino aquel que era elegido para servir a la iglesia, a la iglesia de Cristo, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él, Dios, quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Y esto le da la seguridad de que participarán de su gloria. Acá hay una cuestión que a veces nos puede llegar a confusión. Por un lado, Pablo dice, yo me alegro de estar sufriendo, ¿sí?, por ustedes. Esa alegría no es porque le gustaba sufrir, no es porque era masoquista. Leemos 2 Corintios capítulo 4 del 16 al 18 y ahí nos muestra cuál es su verdadero motivo por el cual él se alegra en los sufrimientos. ¿Sí? Versículo 15 habla de que todo esto es beneficio, está hablando de la proclamación del Evangelio y de la obra de Dios. Todo esto es beneficio para ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Versículo 16. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Y aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestro ser exterior se va degradando, pero nuestro ser interior va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que no durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y este era el espíritu de Pablo, por el cual decía al comienzo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes.